Bendiciones para todos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estamos hablando de lo que es la secta y lo que en particular estamos hablando de lo que es la secta gris. Yo considero que son las más peligrosas porque enseñan un falso Dios con una apariencia de piedad, una apariencia blanca, y la gente cae mucho más fácilmente que en otro tipo de sectas. Podemos ver que la secta gris, habíamos quedado que la gente, en el video anterior habíamos quedado que la gente queda como hechizada, queda como atrapada dentro de un pensamiento humano, dentro de un catecismo, dentro de carpetas, cuadernillos, donde la gente es encerrada en esas doctrinas, casi dogmas, palabras de hombre, como dijo el Señor. Entonces y con esta palabra, que quizá no nos explicó un poquito lo que fue en el video anterior, que dice que tiene cuernos de cordero, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así es la secta. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Dijimos que el falso profeta no se identifica por lo externo, sino por lo interno. La falsa enseñanza enseña que al profeta se lo identifica por lo externo, cuando la palabra de Dios dice que se lo identifica por lo interno, por sus palabras. Como dijo el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Dice en Deuteronomio 18, 20 al 22 que el falso profeta se identifica por su profecía falsa, o sea, se identifica por sus palabras, por su doctrina. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es una secta? La secta es algo que detiene la verdad, actúa como un dique, frenando la verdad, porque la palabra del Señor es como agua. Y ahora vamos a ver los versículos, pero vamos a dar una imagen de lo que es una secta, que actúa como un dique. ¿Qué es un dique? Es un muro grueso para contener la fuerza del agua, embalsarla o reconducirla. Otra de las cosas que hace la secta es desviar las aguas, ¿no? O sea, el dique desvía las aguas, la puede contener o la puede frenar. Eso es lo que hace una secta. Sabemos que la Iglesia Católica actúa como un dique que no solo frena la verdad, sino que la desvía. Otra acepción que dice el diccionario de dique es impide que el agua inunde la población. Una cosa que hace el dique también es frenar la palabra del Señor. Dice, impide que el agua inunde la población. O sea que el dique o la secta impide que la palabra de Dios llene la tierra. O sea, actúa de contención a la verdad. O sea, no deja que la verdad corra, no deja que la verdad avance a través de su falsa doctrina. Otra acepción del diccionario dice que el dique es un obstáculo que actúa como contención de algo generalmente perjudicial. O sea, la verdad para la secta es perjudicial. O sea, como ellos son tinieblas, no quieren que la verdad avance. Entonces se ponen entre el hombre y Dios, la secta, que viene a actuar como un tipo de anticristo. Se pone entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere detener la secta? La verdad, o sea, la palabra. Dice en el Salmo 119, 160 que la suma de tu palabra es la verdad.
La secta actúa como un espejismo. La gente quiere ir hacia las aguas, pero la secta le vende un espejismo. Como dice en Jeremías 14:3, dice que la gente iba a las aguas, pero no encontraba nada. Y es así sucede con la secta, así sucede con esta secta gris, que la gente piensa que hay agua, pero no hay absolutamente nada. Podemos estar en este tipo de secta, la secta gris, años y no aprender absolutamente nada, porque ese es el motivo, ese es el propósito que tienen, que la gente no conozca al verdadero Dios y le venden un Dios falso. Entonces la gente, al creer en un Dios falso, no tiene salvación, sus pecados no son perdonados. Dice Jeremías 14, versículo 3, los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y no cubrieron sus cabezas. Eso es lo que hace una secta, le vende un espejismo a la gente de un Dios falso. Es lo que hace esta secta gris, donde la gente en apariencia está feliz, pero sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque han creído en un Dios falso, un Dios que le ha vendido esta secta, porque esta secta detiene la verdad y desvía la verdad, porque es hija de la Iglesia Católica. O sea que es un catolicismo disfrazado de cristiandad. Porque muchos ya se han dado cuenta en estos últimos tiempos, por tanta información que hay, que la Iglesia Católica es totalmente falsa. Entonces necesita Satanás disfrazar la Iglesia Católica con una secta gris, que no es ni negra ni blanca, es gris. Romanos 1:18, lo habíamos leído, que dice la palabra del Señor que los hombres detienen, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la secta actúa como un dique. ¿Qué hace Satanás? Levanta hombres dique, digamos, hombres que levanten diques para que estos detengan la verdad. ¿Cómo la detienen? Predicando un evangelio falso, predicando un evangelio diferente, predicando un evangelio de obras, predicando un evangelio donde hay escritura de hombres, perdón de hombres y enseñanza de hombres. Ese es el dique, una construcción de hombres, inspirada por Satanás, obviamente. Entonces los hombres tratan de detener la verdad con, como dice Romanos, con impiedad e injusticia. La impiedad es una falta de reverencia, la injusticia es una irrectitud, o sea, desvían la verdad. Tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Es una falta de reverencia la que tienen, es impiedad, es maldad, es perversidad. Son seres malvados, aunque nosotros los vemos por fuera, como decía el Señor, que eran blancos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Uno los puede ver por fuera impecables, con familias ordenadas, con buenos trabajos, pero en su interior llevan la muerte, como los fariseos, que eran impecables externamente, hasta podían acusar a una mujer adúltera y ellos encontrarse en apariencia y por fuera impecables, pero por dentro llevaban la muerte, llevaban la falsa doctrina. Por eso esta gente lleva en su interior la falsa doctrina, llevan en su interior la muerte. ¿Por qué? Porque al predicar un Dios falso, la gente cree en ese Dios falso, en un Dios que no da vida. Les predican un Dios que salva por obras, por sus propias obras, y no por la obra de Jesucristo, con su preciosa sangre que nos ha lavado de todos nuestros pecados. El falso profeta, el que construye diques, es una persona irreverente, es un impío, digamos, interiormente. Porque los fariseos externamente eran gente limpia, gente blanca, gente irreprensible, gente que en apariencia no tenía pecado. Por eso el Señor le dice que estaban ciegos, porque porque no creían. Al no creer, aún permanecían en sus pecados. ¿En qué no creen? En la limpieza que viene por la sangre de Jesucristo
en el sacrificio de Jesucristo y ellos quieren con su propia sangre pagar su salvación. Eso es totalmente imposible. No hay justo ni aun uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor, según Romanos 3:23. Son gente que no teme a Dios, son fariseos. Externamente parecen pastores, parecen gente de Dios, pero son fariseos. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la maldad? Que lleva a la muerte interiormente al predicar una doctrina falsa. ¿Cuál es la doctrina falsa? La doctrina que trae la salvación por medio de las obras de los hombres y no por la obra de Jesucristo. La ira de Dios está en contra de los que detienen la verdad, según Romanos 18, y actúan como un dique, no dejando que la gente conozca la verdad. Son gente que le impide a las demás personas, al mundo, conocer la verdad, restringe la verdad. Según la Biblia de las Américas dice que restringe, usa la palabra restringir. La palabra restringir significa ceñir, significa reducir a menores límites, o sea que hacen doctrina de hombres, escriben doctrinas de hombres a través de cuadernillos, a través de catecismos, escriben doctrinas de hombres, falsas enseñanzas. Por ejemplo, una de las falsas enseñanzas dice que la iniciación cristiana comienza en el bautismo en las aguas, que es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque el hombre somos salvados por medio de la fe. El día que creímos, ese día hemos sido bautizados en Cristo. Y el bautismo en las aguas simplemente es algo simbólico de lo que ya ha sucedido en el mundo espiritual. Así que tienen toda una doctrina falsa donde se apoyan en todas cosas visibles, se apoyan también en todo lo que es visible, en todo lo que es... o sea que ellos creen que en el pan también está Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y uno le hacían creer esas cosas, estos falsos maestros hacen creer estas cosas. Y cuando yo escuchaba, no creía esas enseñanzas, pero a la vez me confundían, porque ellos decían que el pan era Cristo. Y a veces cuando tomábamos la cena del Señor, yo miraba ese pedacito de pan, que es algo simbólico, no es el cuerpo de Cristo literal, obviamente. Por eso esa doctrina católica disfrazada dice que es el cuerpo de Cristo. Y yo miraba el pedacito de pan y decía, esto será el ojo de Cristo, será el dedo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo será? Miraba. Pero era Dios abriéndome los ojos. Era Dios en mi interior, el Espíritu Santo, que me hacía ver que lo que me estaban enseñando era totalmente falso. Así que restringir significa apretar, constreñir, restringir, limitar o modificar. Restringir son medidas que se imponen a través del cuadernillo, a través de estas enseñanzas que estamos diciendo que ellos enseñan, enseñanzas falsas. Hablamos del bautismo, que es simbólico, que la cena del Señor también, el pan y el vino es simbólico. O sea que ellos hacen literales lo que es simbólico, esa es la secta. En Jeremías 6:16 podemos leer. 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, hallaréis descanso para vuestra alma. Me dijeron, no andaremos. El Señor dice, mirad las sendas antiguas, no nos apoyemos en los hombres, sino vayamos a las Escrituras, porque lo que hace la secta es palabra de hombres. Por eso el Señor dice en Proverbios 22:28 que no dejemos los senderos antiguos, que no seamos irrespetuosos y confiemos en cuadernillos y en catecismo de hombre y enseñanzas de hombre, sino que confiemos en la bendita palabra del Señor. Otra versión dice que ahí sí de Romanos 1:18, donde los hombres hacen de dique, dice que un dique viene a ser que hace prisionero a la verdad, aprisiona la verdad. La secta actúa como un dique que hace prisionero a la verdad, o sea, secuestra la verdad
y la hace suya, secuestra la verdad, secuestra el perdón de los pecados, secuestra al Espíritu Santo, ata totalmente a Dios, digamos, o sea que actúa como un dique, frena la verdad, y eso es lo que hace la secta. La nueva versión, la nueva Biblia del Viviente dice que impide que la verdad se manifieste. Otra versión dice que impide que la verdad se manifieste. O sea, la secta que actúa como un dique impide. La palabra impedir está dando una clara alusión de que la secta es un dique, que impide que la verdad se manifieste. La nueva versión internacional dice que ellos obstruyen la verdad. Está dando una clara imagen de lo que es un dique. Ellos frenan la verdad, obstruyen la verdad. ¿Con qué? Con mentiras, con catecismo, con cuadernos, con perdón de hombres, con confesiones. La secta griega hace confesar a los hombres sus pecados, ¿no? La palabra del Señor dice que el Señor es el que perdona toda nuestra iniquidad. Y lo hacen sentir al hombre como que el hombre siempre está en pecado, que el cristiano siempre está en pecado, cuando Cristo perdonó todos nuestros pecados el día que creímos. Si confesamos nuestros pecados a Dios. Por eso ellos detienen la verdad, no manifiestan la verdad y actúan como un dique, ocultando la verdad al pueblo, donde Cristo ya perdonó todos sus pecados en la cruz del Calvario. Y ellos dicen que hay que confesar los pecados de los hombres porque aún están en pecado. Es lo que hace la Iglesia Católica, es todo un negociado religioso para tener las almas, para tener al pueblo esclavizado. Como un dique frena las aguas, ellos también frenan la verdad. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. O sea, ocultan la verdad como los fariseos le ocultaban al pueblo las escrituras. O sea, dice en la versión Biblia de la palabra, cierran el camino a la verdad. Cierran el camino a la verdad. Otra alusión a lo que es un dique. Y la Reina Valera contemporánea dice que injustamente retienen la verdad. Injustamente retienen la verdad. La secta le miente al pueblo de cómo es Dios. O sea, le venden un Dios falso. Un Dios de obras, un Dios desviado, desvían a Dios, digamos, de la verdadera imagen de Dios, del verdadero Dios, les predican a un Dios falso y la gente cree en ese Dios falso y al creer en un Dios falso no tienen vida y permanecen aún en sus pecados. Un Dios que salva por sus obras es lo que ellos predican. Ellos le hacen creer a la gente que Dios salva por las obras de los hombres y no por la obra de Cristo en la cruz. Entonces actúan como obstruyendo la verdad. No le dicen a la gente que Cristo nos salvó el día que nosotros creímos en Él, en su sacrificio y en su sangre. Ellos cuando hacen confesión de pecado están diciendo que Cristo aún no le perdonó los pecados, lo cual es mentira. Cuando nosotros creímos, Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. En Juan 6:35 dice que el que bebe del Señor, o sea, el que bebe del agua, el que bebe de la palabra, tiene vida eterna. Y ellos impiden al pueblo, como hablábamos en Jeremías 14:3, que la gente iba a buscar agua y encontraba los pozos vacíos. Eso así es la secta gris. Que la gente va a buscar agua pensando que es una iglesia verdadera y lo único que encuentra son catecismos, confesiones de hombres y enseñanzas de hombres. Les obligan a la gente a seguir sus catecismos, les exigen a la gente a confesar sus pecados a los hombres y le exigen a la gente aceptar las enseñanzas de hombres. Así que el dique actúa como una torre de Babel, según Génesis 11, donde la gente quería salvarse de las aguas. La torre de Babel se construyó porque ellos pensaban que iba a venir otro diluvio, entonces construyeron una torre para poder, si venía una inundación, subir todos a la torre y salvarse. O sea, fabrican su propia salvación. Así es lo que hace la iglesia falsa, o sea, la secta.
La secta gris hace su propia torre de Babel, que es una forma de dique. Por eso el diablo les inspiró y les dijo, hagan una torre, hagan un dique para que puedan contener y puedan salvarse de las aguas. Según Lucas 11:32, Lucas 11:32, y esta es la palabra del Señor que nos trae luz, que nos trae bendición. 11:32. Dice la palabra del Señor y con esto terminamos. 11:52, perdón. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. El Señor le decía a los fariseos, a los escribas, que ellos tenían la llave de la ciencia, o sea, tenían las escrituras, el poder de las escrituras, y dice que no dejaban entrar a la gente al reino de Dios, que no les daban la salvación a través de las escrituras, creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así actúa la secta, actúa como un dique frenando la verdad, construyendo una torre de Babel, diciéndole a la gente suban a esta torre, que con esta torre se van a salvar. Eso es lo que hace la secta. Hace un dique, hace una torre de Babel, y por eso es la Gran Babilonia, o sea, la iglesia falsa es la Gran Babilonia, es la iglesia que inventa su propia salvación, que inventa un dique, que inventa una torre de Babel para poder salvarse por sus propios medios. Sabemos y creemos que el único que salva es Jesucristo. Por eso la salvación es por fe y no es por obras. Así que bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo video. Dios les bendiga a todos.